Tu cerebro no puede distinguir entre observar un pensamiento y ser ese pensamiento, a no ser que tú a través de la práctica le enseñes a hacerlo. Incluso muchas veces tu cerebro no puede dejar de creer un pensamiento si tú no le enseñas a dejar de creer un pensamiento. Ni tampoco puede dejar de sentirse responsable o culpable de un pensamiento si tú no le enseñas a no sentirse culpable. Y esto no es algo que sucede solo, es algo que tú tienes que enseñar a tu cerebro. Te acompaña desde que tienes memoria, desde que te despiertas por la mañana hasta que te acuestas por la noche. Y lo conoces extremadamente bien. Conoces el lenguaje que usa, cómo te culpa, cómo te insulta, cómo te menosprecia y sobre todo cómo te asusta acerca de cosas terroríficas que te dice que podrían suceder en el futuro. Y lo llamativo es que a pesar del sufrimiento que te genera, sigues dándole credibilidad. Me refiero evidentemente a la voz en tu cabeza, a ese conjunto de palabras en forma de pensamientos que aparecen constantemente en tu conciencia, sea lo que sea que tú estés haciendo, y que sin darte cuenta hace que tú empieces a dialogar con esa voz, a alimentar relatos mentales que te generan miedo, angustia, ansiedad, culpa, etcétera, etcétera. Durante mucho tiempo seguramente has pensado que esa voz eras tú, o al menos que esa voz era una parte de ti. Pero ahora ya sabes que no lo es, porque si esa voz en tu mente es un proceso cerebral que tú puedes observar y puedes comprender, pues entonces tú no eres, no puedes ser esa voz. Es decir, esa voz es algo que tu cerebro produce y no algo que tú eres, porque si tú puedes escuchar esa voz, si puedes observarla, entonces tiene que existir algo que está escuchando, algo que está observando. Y tú lo que realmente eres es aquello que escucha, no aquello que es escuchado. En otras palabras, tú eres la conciencia que observa los pensamientos, no los pensamientos mismos. Seguramente ya sabes que esa voz en tu mente es una de las mayores fuentes de sufrimiento emocional que hay en tu vida. Y quizá has intentado acallar esa voz muchas veces o luchar contra ella. Ese comentarista mental que hay en tu mente y que no descansa nunca, nace de un área de tu cerebro que se llama área de Broca. Está ubicada en tu hemisferio izquierdo, un poco más arriba de tu oreja. Es exactamente la misma región del cerebro que se activa cuando tú hablas en voz alta con alguien. Se ha visto que al observar algo sin etiquetarlo con palabras, es decir, enfocándose únicamente en la observación presente, esa región del cerebro permanece inactiva. Mientras que observar eso mismo con juicio, con etiquetas mentales, con un diálogo interno, hace que se active el área de Broca. Eso nos lleva a una conclusión impactante, y esa conclusión es que vivir pensando mentalmente en palabras y vivir la vida de forma directa sin juzgarlo todo son dos procesos neurológicos completamente distintos y tienen implicaciones muy distintas a nivel cerebral. Ante cualquier mínimo peligro, tanto si es un peligro real como si es imaginario, tu cuerpo se tensa, tu corazón se acelera y tu sangre se llena de adrenalina y cortisol y tú sientes esa sensación de ansiedad, de estrés, de angustia en tu cuerpo. Por eso es que las películas de miedo consiguen generarte ansiedad, aun sabiendo que eso que estás viendo es mentira, aun sabiendo que no va a salir ningún monstruo de la pantalla del cine. El cerebro reacciona como si aquello que está viendo y aquello que está pensando fuese real. Por eso es tan fácil que pensamientos negativos generen ansiedad. Por eso es que tu diálogo interno está obsesionado con todo lo que podría salir mal, con amenazas potenciales y con problemas futuros, posibles problemas futuros. Entonces no es que seas una persona negativa, quizá lo eres o quizá no, pero el problema, además de eso, es que tu cerebro está cumpliendo su función de intentar mantenerte a salvo, solo que activa ese mecanismo de alarma, que es la ansiedad, cuando en realidad no hay ningún peligro real para ti. Por eso es que en el TOC es fundamental conseguir romper esa asociación mental subconsciente que hay entre ansiedad
y percepción de peligro o amenaza. Porque cuando la mente subconsciente interpreta que hay ansiedad, reacciona de forma impulsiva e instintiva como si eso fuese un indicio de que realmente hay algún tipo de peligro o de amenaza. Debes entender que se estima que el cerebro genera aproximadamente en torno a 70.000 pensamientos cada día de media. Tu cerebro está literalmente atrapado en un bucle reproduciendo las mismas preocupaciones, los mismos juicios, las mismas historias y narrativas mentales una y otra vez. Y esas narrativas mentales fortalecen esa visión negativa y catastrofista del mundo o de ti mismo. Porque si esa narrativa mental te convierte en culpable, tú te convences de tu culpabilidad. Si esa narrativa mental te dice que podría suceder tal o cual cosa, el miedo y la incertidumbre se fortalecen en tu mente. Si te dice que eres una víctima de tal o cual persona, terminas convenciéndote de eso, aunque esa narrativa mental sea incorrecta. Porque como dice el dicho, una mentira contada 1000 veces se convierte en una verdad. Y la mente te dice muchísimas mentiras. Tantas que muchas veces tú terminas creyéndotelas sin cuestionarlas, incluso creyéndotelas emocionalmente, aun cuando intelectualmente sabes que no son ciertas. Y muchas personas experimentan los pensamientos de su TOC como si fuese tener una lista de reproducción de 10 canciones que nunca se apaga, que se repiten en bucle una y otra vez a lo largo de todo el día, excepto que en lugar de música, de canciones, son preocupaciones. Y tu cerebro reproduce en bucle interminable todo ese tipo de preocupaciones, de historias mentales, de relatos, de interpretaciones, de catastrofizaciones, etcétera, etcétera. Pero estoy seguro que, aunque tengas TOC, habrás vivido situaciones en las cuales tú estás tan absorto en eso que estabas haciendo, te lo estabas pasando tan bien, te estabas divirtiendo tanto, que por un momento, aunque sea por unas horas o por unos minutos incluso, es como que tu TOC desapareció. Esos pensamientos dejaron de seguir apareciendo en tu mente mientras tú estabas haciendo eso que tanto te gustaba, como por ejemplo practicar un deporte o hacer cualquier afición o cualquier hobby. Eso es lo que se llama vivir un momento de no mente. Es casi como si el tiempo se detuviese, como si desapareciese, y por un momento no aparece esa voz negativa en tu mente. Solo estás ahí, completamente presente, fluyendo con la vida. Esto es lo que se llama fluir con la vida, estar en un estado de flow. ¿Y sabes qué ocurre en tu cerebro en ese momento de flow? Que la red neuronal asociada al TOC se apaga casi completamente, aunque sea de forma temporal, mientras tú estás haciendo eso que te gusta. Y esa voz en tu mente, que el resto del día se comporta como si fuese un narrador incansable, de repente se calla. Y esos normalmente son los momentos más felices y liberadores que experimentas a lo largo del día o que experimentas en toda la semana o incluso en todo el mes. En cierto modo es como si cuando de forma temporal no existiese ese yo y mi historia, ese conjunto de relatos mentales en tu mente, ese conjunto de identificaciones mentales y de interpretaciones de los pensamientos, ahí es cuando tú fluyes con el presente y es precisamente cuando tú te sientes más vivo y más feliz. Y los estudios muestran que las personas pasan de media entre el 47 y el 50% de su tiempo que están despiertos, perdidas en sus pensamientos. Y en las personas con TOC ese porcentaje es incluso mucho mayor. Casi la mitad de tu vida no estás donde está tu cuerpo. Estás en tu cabeza, escuchando al narrador perdido en un conjunto de películas mentales, de relatos mentales, de historias mentales, en definitiva. Y ahí, cuando tú estás atrapado en todo ese ruido mental, no eres feliz. Pero no caigas en la trampa de creer que la felicidad viene dada por el hecho de no tener pensamientos negativos. Porque la felicidad no viene dada por el contenido de los pensamientos de una persona, sino que viene dada por el hecho de si la persona es capaz de que los posibles pensamientos negativos que aparezcan en su mente no le generen emociones negativas. No le generen emociones negativas, por ejemplo,
porque una persona es capaz de no creer las cosas que le dicen esos pensamientos negativos, o porque una persona no se siente culpable o responsable del contenido de los pensamientos automáticos que aparecen en su mente. O una persona es más feliz simplemente porque tiene una mayor capacidad de desarrollar una conexión directa con la vida sin el filtro constante de esa voz de la mente. Entonces, si tú tienes TOC y tu TOC te lleva a estar rumiando muy frecuentemente, es decir, a estar pensando más y más en lo que sea respecto al contenido de tus pensamientos intrusivos o de tu TOC, ahí tienes que darte cuenta de algo fundamental. Tienes que darte cuenta de que la rumiación nunca te va a traer la respuesta que tú buscas. Porque, por ejemplo, no existe un argumento demostrativo que te pueda demostrar de forma absoluta que no se va a hacer realidad eso que te dicen tus pensamientos intrusivos. Y el hecho de que tú no puedas encontrar esa respuesta no significa que eso realmente sí pueda hacerse realidad, sino que simplemente hay cosas que no se pueden demostrar porque el futuro no funciona como las matemáticas. Cuando hablamos del futuro, las cosas son indemostrables por su naturaleza. Es decir, no hay ningún argumento que te demuestre, por ejemplo, pues que la próxima vez que tú subas en un avión o en un tren, ese avión o tren no se estrelle y tenga un accidente. Sin embargo, el hecho de que no puedas demostrar eso no significa que tú estés en peligro de que realmente vaya a tener un accidente. Pues lo mismo se aplica a todas las cosas que te dicen tus pensamientos negativos acerca de posibles catástrofes o cosas negativas que te dicen que podrían suceder en el futuro o que tú tienes miedo de que se hagan realidad. Y aquí el problema es que cuanto uno más rumía, más está subcomunicando a su mente subconsciente que eso que te preocupa es importante. Y normalmente cuanto más rumías, más ansiedad generas. Y tu mente subconsciente interpreta esa ansiedad que estás sintiendo en el cuerpo como una confirmación de que estás en peligro o de que hay algún tipo de peligro potencial. Porque la mente subconsciente tiende a asociar la ansiedad a un indicio o percepción de peligro o amenaza. Porque ese es precisamente el sentido biológico de la ansiedad, protegerte de algún tipo de peligro o de amenaza. Y el problema es que la capacidad de pensar en palabras que tiene el ser humano nos hace percibir peligros irreales o peligros que aun siendo reales muchas veces o la mayoría de las veces son altamente improbables que se hagan realidad. Pero el hecho de pensar más y más en ese tipo de peligros magnifica su importancia y magnifica la percepción de peligro o amenaza que está haciendo la mente subconsciente respecto a esa situación o respecto a ese tema respecto al cual tú estás pensando, porque es el contenido de tu TOC o de tus pensamientos intrusivos. Por tanto, rumiar lo único que hace es fortalecer más todavía el bucle del TOC. ¿Y cómo dejas de rumiar? Pues es simplemente, en primer lugar, darte cuenta de que tú estás rumiando y en ese momento en el que te das cuenta, reenfocar tu atención al instante presente, a algo que no tenga nada que ver con el TOC. Y debes estar preparado para que aparezca la tentación de rumiar. Y si tú observas bien esa tentación de rumiar, es algo más bien emocional, porque tú sientes como una especie de urgencia, deseo, de sensación en tu cuerpo que te lleva a rumiar. Pero tú puedes evitar rumiar aunque tengas el deseo de hacerlo. Pero esto no sucede solo, porque tú tienes que observar dónde está enfocada tu atención en muchos momentos distintos del día. Y cuando tú te des cuenta de que tu atención está enfocada en lo que sea que tiene que ver con tu TOC, pues tú ahí decides reenfocar tu atención al instante presente, al aquí y a la hora. Que a los 5 minutos tu atención vuelve a irse al tema de tu TOC, pues tú vuelves a desviar la atención nuevamente al instante presente, porque tú siempre tienes el control de tu atención. El problema es que si no has entrenado esa capacidad de enfocar conscientemente tu atención en algo, pues tu atención está acostumbrada a irse al contenido de tu TOC, de tus pensamientos intrusivos. Pero con la práctica todo esto lo puedes ir cambiando. Tú puedes conseguir que cada día dediques menos tiempo a estar rumiando o a estar pensando en cosas que tienen que ver con tu TOC. Y otra cosa fundamental que tienes que interiorizar es que tú puedes literalmente entrenar a tu cerebro para crear una distancia psicológica respecto a la voz de tu TOC. Pero aquí viene lo más importante de todo. No se trata de luchar contra el TOC,
No se trata de luchar contra esa voz o esos pensamientos. Ese es el error que te atasca en el TOC. Intentar callar la mente por la fuerza, intentar reprimir esa voz, esos pensamientos, luchar contra ellos, censurarlos, reprimirlos, todo eso, lo único que hace es fortalecer el TOC. Porque cuanto más luchas contra los pensamientos intrusivos, más fuertes se vuelven y más intrusivos y frecuentes se vuelven. Es como las arenas movedizas. Cuanto tú más te resistes, más te hundes. Cuanto más te dejas llevar por el miedo, por el pánico, por la desesperación, más te hundes. Pues en el TOC es lo mismo. Cuanto más te dejas llevar por el miedo, por la desesperación, por la tentación de rumiar, más empeoras el TOC. Por tanto, el secreto no es querer silenciar esa voz por la fuerza, es cambiar tu relación con ella. Y sé que cuando uno tiene TOC lo que quiere obviamente es que sus pensamientos intrusivos dejen de aparecer en su mente, en su conciencia. Eso es normal, es de sentido común. Pero el problema es que eso no se puede conseguir luchando contra los pensamientos. Hay que usar otra estrategia. Eso se puede conseguir únicamente deshaciendo la relación problemática que se ha generado entre tú y tus pensamientos intrusivos de tu TOC. Es a modo de metáfora como si tú te compras una casa que está al lado de una carretera muy ruidosa. Al principio, el ruido te va a volver loco, te va a hacer desesperarte. Vives con una lucha mental contra el ruido, vives con resignación, con resentimiento contra los coches, contra el ruido, pero después de un tiempo, tu cerebro poco a poco aprende a ignorar ese ruido, abandona la lucha contra el ruido, y el ruido sigue ahí, sigue siendo molesto, pero ya no consigue hacer que tú estés todo el día con emociones negativas por el hecho de que el ruido esté ahí. No has eliminado el ruido, sino que has transformado tu relación con ese ruido. Con los pensamientos del TOC es igual. Cuando tú cambias la relación con los pensamientos intrusivos de tu TOC, es decir, el modo en el que tú reaccionas y el modo en el que tú los interpretas, ahí es cuando dejan de seguir generándote sufrimiento y como consecuencia de eso dejan de seguir apareciendo una y otra vez en tu mente. Porque cuando una persona está atrapada en los pensamientos intrusivos y en la preocupación de su TOC, su cerebro está trabajando de forma muy intensa en lo que es el sistema límbico que se relaciona con la aparición de la ansiedad y de emociones negativas. Mientras que cuando uno es capaz de no identificarse con las cosas que le dicen sus pensamientos, es capaz de no sentirse responsable de tus pensamientos, ahí poco a poco esa actividad predominante del sistema límbico se va calmando, se va haciendo menos intensa y empieza a ser más predominante en la corteza prefrontal, que es la parte más racional, más observadora, más analítica, más objetiva. Por tanto, tú tienes la capacidad de literalmente cambiar qué partes de tu cerebro están trabajando a toda intensidad. Cuando aparezca un pensamiento negativo en tu mente, en lugar de silenciarlo y luchar contra él, simplemente obsérvalo. Tienes que observarlo sin juzgarlo, como si fuese algo que están diciendo en la radio, que tú estás escuchando, eso que están diciendo en la radio, pero lo ignoras. Entiendes que lo que sea que dice esa radio puede ser algo muy desagradable, pero tienes la certeza de que no tiene nada que ver contigo. Y cuando digo que no tiene nada que ver contigo, me refiero a que esos pensamientos de tu TOC no reflejan tus valores, tus principios y quién tú eres como persona. Porque los pensamientos intrusivos sí tienen que ver contigo en el sentido de que es tu respuesta hacia ellos lo que los ha hecho intrusivos, lo que les ha dado ese poder inmenso que tienen sobre ti. Pero no tiene nada que ver contigo en el sentido de que impliquen una falta moral, porque el TOC normalmente se manifiesta en forma de pensamientos intrusivos que son lo opuesto a los valores y principios éticos o morales de una persona. Por eso es que el TOC suele manifestarse en aquellos temas o asuntos que uno más rechaza o que uno más teme, o las dos cosas a la vez, que rechaza y que teme. Pues ahí es muy probable que el TOC se manifieste respecto a alguno de esos temas. Y ahora voy a decir la parte más importante de este vídeo. Tu cerebro no puede distinguir entre observar un pensamiento y ser ese pensamiento, a no ser que tú a través de la práctica le enseñes a hacerlo.
Incluso muchas veces tu cerebro no puede dejar de creer un pensamiento si tú no le enseñas a dejar de creer un pensamiento. Ni tampoco puede dejar de sentirse culpable o responsable de un pensamiento si tú no le enseñas a no sentirse culpable. Y esto no es algo que sucede solo, es algo que tú tienes que enseñar a tu cerebro. Y esto es fundamental, porque en el TOC, normalmente, el TOC no va a desaparecer simplemente por comprender la irracionalidad de los miedos o por comprender que uno no es culpable de sus pensamientos. La comprensión intelectual es necesaria, es imprescindible, pero normalmente insuficiente. ¿Por qué? Porque tú tienes que enseñarle a tu cerebro a no sentirse culpable, a no sentirse responsable, a no creer lo que sean que les dice ese conjunto de pensamientos de tu TOC, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque por defecto la mente tiende a fusionarse de forma automática con el contenido de los pensamientos que aparecen en la conciencia. Porque la mente tiende a creer lo que sea que a uno le dicen sus pensamientos y tiende también a sentirse responsable o culpable de los pensamientos del TOC. Y eso tiene unas consecuencias que son devastadoras en muchas personas, que es la ansiedad, el TOC, la rumiación, los actos compulsivos y el modo en el que el TOC está afectando negativamente a la vida de esa persona. Por tanto, ese proceso de enseñar a tu mente a observar los pensamientos, a no creer lo que a uno le dicen sus pensamientos, a no sentirse culpable de esos pensamientos, es algo que requiere un entrenamiento y una práctica. Igual que también se requiere práctica para cambiar el significado negativo que uno le da a sus pensamientos. ¿Y cuál es esa práctica? Pues son los ejercicios de difusión cognitiva. Debajo en la descripción del vídeo te dejo un par de enlaces a 2 vídeos de mi canal en los que explico algunos ejercicios de difusión cognitiva que tú puedes practicar cada día precisamente para enseñarle a tu cerebro a hacer todo esto que estoy explicando en el vídeo, a no creer lo que sea que le dicen los pensamientos intrusivos, a no sentirse responsable del contenido de esos pensamientos y en definitiva a no identificarse con los pensamientos, a difusionarse de ellos. Pero antes de terminar este vídeo, quiero explicar otro ejercicio de difusión cognitiva que no he explicado hasta ahora, que descubrí hace poco y que muchos psicólogos recomiendan a las personas con TOC. Es un ejercicio extremadamente sencillo. Básicamente se basa en que tú dediques cada día 5 o 10 minutos a hacer esto que voy a explicar a continuación. Lo que tienes que hacer es que cuando aparece un pensamiento en tu mente, tú lo clasifiques en uno de los 5 grupos en los que se puede dividir un pensamiento. Es decir, se basa simplemente en separar los pensamientos, en clasificarlos en estas clasificaciones que voy a decir a continuación. Pues básicamente son 5 categorías, que son recuerdo, plan, juicio, preocupación o fantasía. No tienes que analizar el contenido, ni juzgarlo como bueno o malo, ni luchar contra él. Solo clasificar el pensamiento y seguir adelante con tu vida. Y hacer lo mismo con el siguiente pensamiento que vuelva a aparecer. Pero es muy importante no caer en la trampa de analizar o juzgar el pensamiento. Solo tienes que clasificarlo y enfocar la atención al presente y seguir viviendo con la atención en el presente. Los 5 grupos que he comentado se definen por su propio nombre, pero voy a comentarlos brevemente para que lo entiendas mejor. El primero, el de recuerdo, no necesita explicación, porque es cualquier pensamiento acerca de una situación o evento que forma parte del pasado. El segundo, plan, es cualquier pensamiento acerca de planes futuros o cosas que tú tienes que hacer en el futuro por obligación o por deseo, por el trabajo o por lo que sea. Cualquier cosa que tú estés pensando respecto al futuro. El siguiente, juicio, es sinónimo de crítica, condena, puede ser juzgarte a ti mismo por los pensamientos que estás teniendo o juzgar los pensamientos como buenos o malos, juzgar a otras personas, juzgar situaciones, comportamientos, hechos, actitudes. Es decir, el juicio puede ser sobre situaciones futuras, presentes o pasadas. O puede ser también sobre los pensamientos mismos del TOC. El siguiente grupo, preocupación, es un pensamiento sobre algo negativo que quizá podría suceder en el futuro.
Normalmente son pensamientos respecto a cosas negativas o muy desagradables, que te resultan amenazantes, peligrosas, obscenas, etcétera, etcétera. La mayoría de pensamientos de tu TOC, si te fijas, te darás cuenta de que son preocupación o juicio, o muchas veces las dos cosas juntas. Y el último grupo, fantasía, pues es cualquier pensamiento que sea puro entretenimiento mental, distracción mental. Simplemente cuando tú dejas volar la imaginación y tu mente se va a evadirse sobre cosas entretenidas. Y quizá tú te estás preguntando, ¿y cuál es el sentido de este ejercicio? Pues es simplemente comenzar a crear una distancia psicológica entre tú y tus pensamientos. Practicar el hecho de verlos con una perspectiva distinta e interiorizar que no es lo mismo una preocupación que un deseo, un juicio que un recuerdo, y que aunque usamos la palabra pensamiento para nombrar cualquier frase que aparece en la mente, para referirnos a cualquier tipo de pensamiento, no es lo mismo un plan que un juicio, que una preocupación, que una fantasía, aunque todas ellas tengan la palabra pensamiento. Tienen la palabra pensamiento, pero son cosas totalmente distintas. Y crear esa distancia psicológica practicando ejercicios de difusión cognitiva como estos o como los que explico en los vídeos que te enlazo debajo, lo que hace es que te permite vivir con menos ansiedad, con menos culpa, con más paz mental. Te permite reducir el miedo que tú tienes a que se haga realidad lo que te dicen tus pensamientos. Reducir la culpabilidad que tú sientes por tener esos pensamientos en tu mente. Y eso es, en definitiva, dejar de identificarte con tus pensamientos, de fusionarte de tus pensamientos. Y ahí, cuando tú consigas eso, es cuando los pensamientos poco a poco dejarán de seguir apareciendo en tu conciencia, cuando serán cada vez menos intrusivos. Y otro efecto de los ejercicios de difusión cognitiva es que cada vez te será más fácil experimentar momentos de presencia plena. Y a medida que tú te vas defusionando de todos esos pensamientos negativos que albergas durante gran parte del día, es como tú, poquito a poco, vas a conseguir salir de esa prisión mental que es el TOC.